¿Y si te dijera que llevamos un océano por dentro? Pues hoy vamos a explorar justo eso, una de las ideas más potentes y sorprendentemente más olvidadas de la biología, la teoría de que nuestros cuerpos son, literalmente, acuarios marinos andantes, un eco vivo de aquel mar primitivo. Y todo gracias a un genio que se atrevió a pensar diferente. A ver, parémonos a pensar un momento. ¿Y si esa conexión que sentimos con el mar fuera algo mucho más literal de lo que nos imaginamos? Pues bien, a finales del siglo XIX, un hombre se hizo exactamente esta misma pregunta. ¿Y su respuesta? Bueno, su respuesta lo cambió todo. Todo, absolutamente todo, empezó aquí, en el mar. Aquí es donde la primera célula dijo, «Hola mundo». Pero, ¿y si al salir del agua y conquistar la Tierra, en realidad nunca nos hubiéramos ido del todo? ¿Y si ahora mismo, mientras escuchas esto, un pedacito de ese océano primigenio siguiera fluyendo por tus venas? Para poder entender este misterio tenemos que conocer a su protagonista, René Quinton, un nombre que la historia casi borra del mapa, pero cuya genialidad, como veremos, se niega a desaparecer. Quinton, desde luego, no era el típico científico, no encajaba en ningún molde, no tenía un laboratorio impoluto, era un pensador libre, un autodidacta para el que su única universidad era la propia naturaleza. Su curiosidad era insaciable, saltaba de la geología a la biología, buscando siempre ese hilo invisible que lo conectaba todo. Pero claro, aquí venía el problema. Sin títulos, sin credenciales oficiales, la comunidad científica de la época sencillamente le dio la espalda. Para ellos, el conocimiento sin un diploma no valía absolutamente nada, y esto lo convirtió en un genio al margen, un auténtico outsider. A pesar de todo ese desdén, en 1904, Quinton va y publica su obra maestra. Y en esas páginas no solo puso la primera piedra de la terapia marina, sino que le presentó al mundo una teoría tan elegante como revolucionaria, una idea que iba a ponerlo todo patas arriba. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión, al corazón de su pensamiento, la ley de la constancia. Una idea que parece simple, pero que es increíblemente profunda, y que viene a decir que, en cierto modo, nunca hemos abandonado el mar. Esta es la ley, en esencia. Lo que Quinton afirmó es que para sobrevivir en tierra firme, la vida no cambió su naturaleza, no. Lo que hizo fue algo mucho más ingenioso. Recreó el océano en su interior. Sí, como lo oyes. Según él, somos acuarios con patas, y nuestro principal trabajo es mantener el equilibrio de ese mar interior. Su momento de máxima lucidez, su eureka, llegó al analizar dos líquidos que en principio no tienen mucho que ver, la sangre y el agua de mar. Y la sorpresa fue mayúscula. No es que se parecieran, es que en su composición mineral eran prácticamente un calco. Y claro, esto no podía ser casualidad. Fijaos, la clave está aquí, en la comparación. Por un lado tenemos el plasma que baña todas nuestras células. Por otro, el agua de mar diluida hasta tener la misma concentración de sales que en nuestro cuerpo, lo que se conoce como agua isotónica. Para Quinton, esta similitud tan brutal era la prueba definitiva. Nuestro medio interno es una reliquia viva del océano. Pero claro, una teoría tan radical necesitaba una prueba igual de radical. Quinton lo sabía, y por eso se sacó de la manga un experimento tan arriesgado como brillante, uno de esos que estaban destinados a hacer historia. Vamos a imaginarnos la escena. Estamos en París a finales del siglo XIX. En el prestigioso Colegio de Francia, un hombre sin títulos se prepara para demostrar su teoría ante toda la élite científica, que por supuesto lo mira con un escepticismo total. El experimento era extremo. Primero, desangraron a un perro hasta dejarlo al borde de la muerte. Vamos, sin apenas reflejos vitales. Y luego, justo en ese momento crítico, reemplazaron toda la sangre que había perdido con agua de mar isotónica. La pregunta que flotaba en el aire era tan simple como aterradora. ¿De verdad, un cuerpo podría regenerar su sangre a partir de simple agua de mar? Las notas originales de aquel laboratorio son un testimonio que pone los pelos de punta. Describen, minuto a minuto, cómo el animal, que estaba prácticamente muerto, empezó a dar señales de vida a los pocos minutos de la inyección. Y el resultado fue un éxito que dejó a todos los escépticos con la boca abierta. El perro, al que llamaron Sodium, no solo sobrevivió, sino que su cuerpo regeneró por completo su propia sangre. Vivió 5 años más, sano y fuerte. La prueba era irrefutable. El agua de mar podía funcionar como la mismísima matriz de la vida. Y esto nos lleva a lo más importante, que resumió de forma magistral un colega de la época. A ver, mientras Darwin nos enseñaba que la vida se adapta al entorno para poder sobrevivir, Quinton nos mostró la otra cara de la moneda, que la vida en su esencia más profunda se resiste a cambiar, lucha por mantener su medio interno constante, fiel a como era en sus orígenes marinos. O sea, no es adaptación, es constancia. Muy bien, pero ¿qué pasó con esta idea tan increíble?
¿Se quedó olvidada en un cajón? Pues no del todo. Vamos a ver cómo el legado de Quinton sigue muy vivo hoy en día. El viaje de su método ha sido una auténtica montaña rusa. Tras el éxito de su libro, Quinton abrió dispensarios marinos que salvaron la vida a miles de niños con desnutrición. Su plasma de Quinton fue un tratamiento súper reconocido durante décadas, hasta que, sorprendentemente, en el 82, lo retiraron del sistema sanitario francés. Pero ojo, que la historia no termina ahí. Hoy, el legado de Quinton sobrevive. Pero la pregunta es, ¿cómo coges una idea de hace más de un siglo y la adaptas a los estándares y la tecnología del siglo XXI? Pues bien, el proceso actual sigue un protocolo de una precisión máxima. El agua se extrae de unos puntos muy concretos, unos vórtices de plancton, que son zonas de una riqueza biológica excepcional. Después se microfiltra en frío, esto es clave para purificarla sin cargarse sus propiedades, y finalmente se diluye con agua de manantial para conseguir esa similitud perfecta con nuestro plasma. Y así llegamos al final, con una pregunta que se queda resonando. La teoría de Quinton nos da una perspectiva totalmente radical. Somos los guardianes de un océano interior. Si nuestro bienestar depende de mantener ese ecosistema en equilibrio, la pregunta es, ¿se nos ha olvidado cómo cuidarlo? Quizás la clave de la salud no esté fuera, sino en volver a conectar con ese mar que todos llevamos dentro.